Estimados hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes una historia que tocará las fibras más profundas de su corazón. Una historia que nos recuerda que Dios nunca se equivoca al repartir sus dones, aunque a veces los esconda en los lugares más inesperados. Era un martes por la mañana en la secundaria técnica número 47 de Guadalajara. El salón 2B olía a gis viejo y a los sueños rotos de tantos muchachos que ya habían perdido la esperanza. Las paredes descascaradas eran testigos silenciosos de historias como la que hoy les voy a contar. En la tercera fila, junto a la ventana, que daba al patio polvoriento, se sentaba Camila Rodríguez, una niña de 14 años, delgada como un junco, con el uniforme heredado de su hermana mayor y los zapatos que su madre había comprado en el tianguis. Sus ojos café, grandes y expresivos, siempre miraban hacia abajo, como si cargara sobre sus hombros todo el peso del mundo. La maestra Esperanza Morales, una mujer de 50 años con el cabello recogido en un chongo perfecto y el ceño siempre fruncido, había decidido desde el primer día que Camila era una más del montón. Estos niños pobres, pensaba mientras acomodaba sus lentes, vienen aquí solo a calentar la banca. Qué equivocada estaba la estimada profesora, qué terriblemente equivocada. Los compañeros de Camila, esos muchachos que creían que la vida se trataba de quién tenía los tenis más caros o el celular más nuevo, la veían pasar como si fuera invisible. Ahí va la muerta de hambre, susurraban entre risitas crueles, sin saber que estaban viendo caminar a un ángel enviado por el Altísimo. Pero el Creador, en su infinita sabiduría, había plantado en el alma pura de Camila una semilla extraordinaria. Una semilla que estaba a punto de florecer de la manera más inesperada, dejando a todos con la boca abierta y el corazón transformado para siempre. ¿Pueden imaginar lo que está a punto de suceder? Dale like. Si tú también has sentido que te subestiman por tu apariencia, esta historia te va a cambiar la vida. Camila vivía en la colonia San Juan de Dios, en una casita de adobe con techo de lámina que su padre, don Roberto, había construido con sus propias manos. Él trabajaba de albañil desde las 5 de la mañana, mientras que su madre, doña Carmen, se levantaba aún más temprano para hacer quesadillas que vendía afuera de la primaria del barrio. Por las tardes, cuando sus padres llegaban con las manos callosas y el cuerpo adolorido, Camila ya tenía lista la comida y las tareas del hogar terminadas. Era una niña de oro, criada con valores que muchos jóvenes de hoy han olvidado. Jamás se quejaba, jamás pedía lo que sabía que sus padres no podían darle. Pero había algo especial en esta muchachita. Mientras sus compañeros de clase luchaban con las tablas de multiplicar, ella, en la soledad de su cuartito iluminado por un foco pelón, resolvía problemas matemáticos que encontraba en libros viejos que rescataba del basurero de la biblioteca municipal. Los números la llamaban, le hablaban en un lenguaje que solo ella entendía. Doña Carmen, mujer sabia a pesar de no saber leer, notaba cómo su hija se quedaba despierta hasta tarde, escribiendo números y símbolos extraños en cuadernos de segunda mano. «Mija», le decía con ternura, «¿qué tanto escribes ahí?». Y Camila, con esa sonrisa tímida que derretiría el corazón más duro, respondía, «Nada importante, mami, solo estoy jugando». En la escuela, la niña permanecía callada, no por falta de conocimiento, sino porque había aprendido que cada vez que levantaba la mano, las burlas de sus compañeros la hacían sentir más pequeña. Se había vuelto experta en hacerse invisible, en pasar desapercibida, protegiendo así el tesoro que llevaba dentro de su alma pura. La maestra Esperanza jamás se molestó en conocer la historia detrás de esos ojos que brillaban con una luz especial. Nunca supo que frente a ella se sentaba un regalo del cielo, esperando pacientemente su momento para brillar. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, comparte este audio. Que llegue a más corazones que necesitan escuchar que todos tenemos un don especial esperando ser descubierto. Era miércoles, 15 de octubre, y el cielo amanecía plomizo sobre Guadalajara, como si el mismo universo presintiera que algo extraordinario estaba por suceder. Camila se despertó más temprano que de costumbre, con una sensación extraña en el pecho, como si una voz interior le susurrara que este día sería diferente a todos los demás. Doña Carmen, mientras preparaba el café de olla que llenaba la casita con su aroma a canela, notó algo distinto en su hija. «¿Estás bien, mijita?», le preguntó con esa intuición que solo las madres poseen.
Camila asintió, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió como si una energía especial corriera por sus venas. En el salón 2B, la atmósfera era más tensa que nunca. La maestra Esperanza había llegado con una carpeta llena de exámenes reprobados y el rostro más serio que de costumbre. Los estudiantes estrella de la clase, Rodrigo, el hijo del licenciado, Sofía, la niña de familia adinerada, y Marco, el que siempre presumía sus calificaciones, estaban visiblemente nerviosos. «Jovencitos», anunció la profesora con voz severa, «hoy vamos a ver quién realmente entiende las matemáticas y quién solo ha estado fingiendo». Colocó en el pizarrón una serie de problemas que hicieron palidecer hasta al más confiado. Eran ecuaciones de nivel preparatoria, algunas que ni siquiera ella misma dominaba completamente. Uno por uno, los alumnos brillantes fueron fracasando. Rodrigo se quedó paralizado frente al pizarrón. Sofía comenzó a llorar de frustración. Marco intentó disimular su ignorancia con chistes nerviosos. El ambiente se volvió pesado, cargado de una tensión que cortaba el aire como navaja. Camila observaba desde su rincón, y por primera vez en meses, algo se encendió en su mirada. Los números en el pizarrón le hablaban, le cantaban una melodía que solo ella podía escuchar. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo contener. El destino estaba tejiendo su red, preparando el momento que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en esa aula. Activa la campanita de notificaciones ahora mismo. Lo que está por pasar te va a dejar sin palabras. No te puedes perder ni un segundo de esta transformación. La frustración de la maestra Esperanza había llegado a su límite. Durante 30 minutos había visto cómo sus estudiantes más destacados se desmoronaban uno tras otro frente a las ecuaciones. Su orgullo profesional estaba por los suelos, y como muchas personas que no saben manejar su ira, buscó un chivo expiatorio donde descargar toda su vergüenza. Sus ojos recorrieron el salón hasta posarse en el rincón donde Camila permanecía en silencio, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de la profesora. «Perfecto», pensó. «Ahora todos verán por qué algunos estudiantes simplemente no están hechos para las matemáticas». «Camila Rodríguez», gritó con voz autoritaria que resonó por toda el aula. El silencio se volvió sepulcral. Todos los rostros se volvieron hacia la muchachita, quien levantó la cabeza lentamente, como un animalito asustado que ha sido descubierto en su escondite. «Ya que mis estudiantes brillantes no pudieron resolver estos problemas», continuó la maestra con sarcasmo venenoso, «tal vez tú, que siempre estás tan callada, nos puedas mostrar de qué estás hecha». Las carcajadas no se hicieron esperar. Rodrigo soltó una risotada cruel. Sofía se tapó la boca para disimular su risa, y Marco comenzó a hacer gestos burlones. La pobre Camila sintió como si el mundo entero se le viniera encima. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, y por un momento deseó que la tierra se la tragara. Pero algo extraño sucedió. En lugar de encogerse más, algo dentro de su espíritu se endureció. Las lágrimas que amenazaban con salir se secaron, y una determinación silenciosa comenzó a crecer en su corazón. «Levántate», ordenó la maestra con desprecio, «y demuéstranos si al menos sabes sumar correctamente». El veneno en su voz era evidente para todos. Los compañeros de Camila ya se preparaban para el espectáculo de humillación que estaba por comenzar. Pero el Todopoderoso tenía otros planes para esta tarde. Los ángeles del cielo estaban a punto de ser testigos de una lección que nadie en esa aula jamás olvidaría. ¿Has vivido una situación así? Únete a nuestra comunidad en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Juntos somos más fuertes contra el bullying. La maestra Esperanza, ebria de poder y sedientos de venganza por su propia humillación, tomó el gis con manos temblorosas de ira. Lo que escribió en el pizarrón hizo que hasta el aire del salón se volviera más pesado. Era una ecuación, diferencial de segundo grado, combinada con integrales complejas y funciones logarítmicas que ni siquiera los estudiantes de ingeniería del Tecnológico de Monterrey podrían resolver sin calculadora científica. E3 por 2, 3 plus 3 de 4 es 2, 2 y por 9, plus de 2, eres 2, ln3 y por 1. Escribió con trazos violentos que parecían rasgar la superficie del pizarrón.
Los números y símbolos se extendían como una serpiente matemática que intimidaba hasta al más valiente. Un silencio mortal se apoderó del aula. Rodrigo, que minutos antes se burlaba, ahora tenía la boca seca como el desierto de Sonora. Sofía se había puesto pálida como papel bond. Marco ya no hacía chistes. Sus ojos estaban fijos en esa ecuación que parecía estar escrita en un idioma extraterrestre. «Ahí tienes, Camila», dijo la profesora con una sonrisa que helaba la sangre. «Resuelve esto para nosotros. Seguramente una niña tan inteligente como tú no tendrá problema». Su voz goteaba sarcasmo como miel amarga. Los compañeros comenzaron a susurrar entre ellos. «Pobrecita, va a quedar como tonta». Ni modo, ya se la aplicaron. Camila se levantó lentamente de su asiento. Sus piernas temblaban, no de miedo a las matemáticas, sino del peso de todas las miradas que la juzgaban. Sentía como si caminara hacia el cadalso, con 30 pares de ojos clavados en su espalda como dagas invisibles. La ecuación la miraba desde el pizarrón, desafiante, como un monstruo de números esperando devorar a otra víctima. Pero algo extraordinario comenzó a suceder en la mente privilegiada de Camila. Los símbolos empezaron a organizarse, a hablarle, a revelarle sus secretos como si fueran viejos amigos susurrándole al oído. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se calmó. Y por primera vez en su vida escolar, Camila Rodríguez sonrió frente al pizarrón. El momento de la verdad ha llegado. Lo que está por suceder desafiará todo lo que creías posible. ¿Estás preparado para ser testigo de un milagro? En ese momento sagrado, el tiempo pareció detenerse como si el mismo Creador hubiera pausado el universo para ser testigo de lo que estaba por suceder. El salón 2B se convirtió en una catedral de silencio, donde hasta el zumbido del ventilador del techo parecía haberse callado por respeto. Camila permanecía frente al pizarrón, contemplando la ecuación con una serenidad que desconcertaba a todos. Sus ojos, esos ojos que siempre miraban hacia abajo, ahora brillaban con una luz interior que nadie había visto antes. Era como si un velo se hubiera corrido, revelando el alma de una matemática nacida, la maestra Esperanza, que segundos antes sonreía con crueldad. Comenzó a sentir una inquietud extraña en su pecho. Algo en la postura de Camila, en la forma en que estudiaba los números, le decía que quizás había subestimado gravemente a esta muchachita silenciosa. Los compañeros de clase contenían la respiración. Rodrigo había dejado de sonreír y observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sofía se mordía las uñas, presintiendo que algo estaba cambiando en la energía del lugar. Marco, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio absoluto. Camila extendió su mano derecha hacia el gis, y en ese gesto tan simple, tan humano, había una dignidad que llenaba el espacio. Sus dedos, acostumbrados a lavar platos y ayudar en las tareas del hogar, ahora se preparaban para tocar la herramienta que cambiaría su destino para siempre. El aire se espesó como si la atmósfera misma supiera que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. En los corazones de todos los presentes, una pregunta silenciosa resonaba. ¿Será posible que esta niña, a quien hemos ignorado y menospreciado, tenga la llave para resolver lo que los demás no pudieron? Los segundos se estiraban como horas, y en esa eternidad de expectativa, Camila cerró los ojos por un instante, como haciendo una oración silenciosa. Cuando los abrió de nuevo, ya no era la misma niña tímida de siempre. Era una guerrera lista para la batalla más importante de su vida. Este es el momento que cambiará todo. ¿Sientes la electricidad en el aire? Lo que viene te va a emocionar, hasta las lágrimas. Con la gracia de una bailarina y la determinación de una guerrera, Camila tomó el gis entre sus dedos. Sus manos, que momentos antes temblaban como hojas en el viento, ahora se movían con una seguridad que parecía venir directamente del cielo. Era como si todos los ángeles matemáticos hubieran descendido para guiar su mano. Su postura cambió por completo. Los hombros que siempre cargaba encorvados por la vergüenza, ahora se irguieron con una dignidad real. Su cabeza, que durante meses había permanecido gacha, se alzó con el orgullo de quien finalmente reconoce su propio valor. La niña invisible había desaparecido, y en su lugar estaba una joven brillante lista para reclamar su lugar en el mundo.
Los primeros trazos en el pizarrón fueron suaves, precisos, como si estuviera escribiendo una carta de amor al universo mismo. Comenzó descomponiendo la integral con una elegancia que hizo que la maestra Esperanza sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no puede estar pasando, pensó, pero sus ojos no mentían. Camila separó cada componente de la ecuación como si fuera un rompecabezas que había estado esperando toda su vida resolver. Sus movimientos eran fluidos, naturales, como si las matemáticas fluyeran por sus venas en lugar de sangre. Cada número que escribía, cada símbolo que trazaba, parecía tener vida propia. Los susurros en el salón se apagaron por completo. Rodrigo había abierto la boca de par en par, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Sofía se había acercado al borde de su asiento, fascinada por la transformación que presenciaba. Marco ya no podía ni parpadear, hipnotizado por la danza matemática que se desarrollaba frente a él. Pero lo más impresionante no eran los cálculos que Camila realizaba con maestría imposible para su edad. Lo que verdaderamente asombraba era la paz que irradiaba, la sonrisa serena que había aparecido en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado su hogar, su propósito, su lugar en este mundo que tanto la había lastimado. Puedes sentir cómo se está transformando todo. Esta niña está a punto de demostrar que los milagros existen. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica humana. Camila comenzó a resolver la ecuación con una maestría que parecía sobrenatural. Sus manos se movían sobre el pizarrón como las de un pianista virtuoso interpretando la sinfonía más hermosa jamás compuesta. Cada paso que daba era perfecto, cada cálculo una obra de arte matemática. Primero separó la integral del diferencial con una técnica que ni los libros universitarios explicaban tan claramente. x3 para 1 ser 2, 5x plus 3 de x, escribió, y luego comenzó la factorización que dejó a todos boquiabiertos. Sus números fluían como poesía pura. x4 4 plus 2 3 3, 5 puesto 2 2 plus 3 plus c. La parte más compleja vino después. La expresión 4 por comars 2, 12x plus y 9, la simplificó como si fuera un juego de niños. Nos 2x3 2, nasher 12x3. La maestra Esperanza sintió que sus piernas comenzaban a fallarle. En 30 años de carrera, jamás había visto algo así. Rodrigo se había levantado de su asiento sin darse cuenta, como magnetizado por lo que presenciaba. Sofía tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de pura emoción al ver cómo la justicia divina se manifestaba ante sus propios ojos. Marco repetía en susurros, no puede ser, no puede ser. Pero Camila no había terminado. Con una sonrisa que iluminaba todo el salón, abordó la ecuación diferencial d2y de x2 con una elegancia que hubiera hecho llorar de orgullo a cualquier profesor del Instituto Politécnico Nacional. Sus pasos eran tan claros, tan lógicos, que hasta un niño de primaria podría seguir su razonamiento. Finalmente, cuando llegó a la función logarítmica LLN 3x la 1, la resolvió aplicando propiedades que parecían venir directamente de su alma. El resultado final apareció en el pizarrón como una revelación divina. Una respuesta tan elegante, tan perfecta, que hasta las matemáticas mismas parecían aplaudir. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era expectativa, era veneración. Era el silencio que se hace cuando uno presencia un milagro verdadero, cuando lo imposible se vuelve realidad ante nuestros ojos mortales. Lo imposible acaba de suceder. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. ¿Estás listo para la reacción que cambiará todo para siempre? En ese momento eterno, el universo mismo pareció girar en sentido contrario. La maestra Esperanza, esa mujer que había creído conocer todo sobre la enseñanza, sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Sus rodillas cedieron y se desplomó en su silla con un ruido sordo que resonó por todo el salón como un trueno lejano. Su rostro había perdido todo el color, como si hubiera visto un fantasma. Pero no era miedo lo que sentía. Era la vergüenza más profunda que jamás había experimentado en sus 50 años de vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de la humillación de reconocer que había lastimado a un ángel enviado por Dios mismo. Dios mío,
susurró con voz quebrada. ¿Qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo he sido? Sus manos temblaban mientras se cubría el rostro, incapaz de enfrentar la magnitud de su error. Durante años había menospreciado, humillado y lastimado a la estudiante más brillante que jamás tendría en su salón. El silencio en el aula era tan profundo que se podía escuchar hasta el latido de los corazones. Rodrigo estaba paralizado, con la boca abierta y los ojos como platos, incapaz de procesar que la niña a quien había llamado muerta de hambre era en realidad un genio matemático. Sofía lloraba en silencio, no de burla, sino de emoción pura al presenciar algo que recordaría toda su vida. Marco había dejado caer su lápiz al suelo y el pequeño ruido resonó como una campana en la quietud absoluta. Todos los estudiantes entendieron en ese momento que habían sido testigos de algo sagrado, de una justicia divina que les enseñaba que nunca, jamás, debemos juzgar a una persona por su apariencia o condición social. Camila permaneció frente al pizarrón, serena como una santa, con esa sonrisa dulce que iluminaba su rostro. No había triunfo arrogante en su expresión, solo la paz de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Se volvió hacia sus compañeros con una mirada llena de perdón, como si les dijera sin palabras: los entiendo y no los juzgo. El aula se había transformado en un templo donde todos habían aprendido la lección más importante de sus vidas: que la verdadera grandeza no viene de afuera, sino del alma. La transformación está completa, pero esta historia tiene un mensaje final que te tocará el corazón para siempre. No te vayas sin escucharlo. A partir de ese día bendito, todo cambió en la secundaria técnica número 47. La historia de Camila Rodríguez se extendió como un reguero de pólvora por toda la escuela, llegando hasta los rincones más alejados de Guadalajara. Pero la transformación más hermosa no fue la del reconocimiento externo, sino la que sucedió en el corazón de cada persona que presenció aquel milagro. La maestra Esperanza pidió perdón públicamente frente a todo el plantel. Con lágrimas sinceras corriendo por sus mejillas, reconoció que había aprendido la lección más valiosa de su carrera: que un verdadero educador debe ser como un jardinero que cuida todas las plantas, especialmente las que parecen más frágiles, porque en ellas puede estar escondida la flor más extraordinaria. Rodrigo, Sofía y Marco se convirtieron en los protectores más fieles de Camila. Habían comprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres por dentro. Se disculparon con ella y prometieron nunca más juzgar a nadie por su apariencia o condición económica. Pero la transformación más bella fue la de la propia Camila. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la dignidad de quien conoce su propio valor. Su voz, antes silenciosa, ahora resonaba en las aulas ayudando a otros estudiantes que luchaban con las matemáticas. Se había convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser: una luz que ilumina el camino de otros. Doña Carmen y don Roberto lloraron de orgullo al saber que su hijita, su niña de oro, había demostrado que los tesoros más valiosos a menudo se esconden en los corazones más humildes. La pobreza material nunca había sido una limitación para la riqueza espiritual e intelectual que Dios había puesto en su pequeña. Queridos hermanos y hermanas, esta historia no es solo sobre Camila, es sobre todos nosotros. Cada uno de ustedes lleva dentro un don especial, un talento único, que el Todopoderoso ha sembrado en su alma. No permitan que nadie los haga sentir menos valiosos por su origen, su apariencia o sus circunstancias. Comenta abajo: ¿cuál es tu talento oculto que el mundo aún no ha descubierto? Comparte tu historia y seamos una comunidad que se apoya mutuamente. Tu comentario puede inspirar a alguien más.